Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su noticiario Derecho Humanista Informa TV. El día de hoy, lunes 14 de mayo, le presentaré lo más relevante en materia de derechos humanos. Veremos que en materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos exige coadyuvar a favor de la sociedad en el operativo Morelos Seguro. En materia internacional, veremos que las ganadoras de Premio Nobel han lanzado una campaña internacional contra la violencia sexual. Además, veremos que Perú presentará su informe anual sobre derechos humanos LGBT 2011, que ese con nosotros estamos a punto de comenzar. Agradezco su compañía. En este momento ya estamos listos para comenzar con nuestra primera sección de noticias nacionales. Una cifra récord alcanzó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán al recopilar 11.970 trabajos en el marco del concurso del dibujo infantil titulado Ilumina tus derechos, el cual este año tuvo como tema Yo quiero un México con valores. En la ceremonia de premiación que se llevó a cabo el pasado miércoles, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano enfatizó que para el organismo que preside es una prioridad conocer el sentir de los niños respecto a cómo perciben los derechos humanos y qué piensan al respecto. Por ello, indicó, este concurso resulta una herramienta fundamental para trazar los parámetros a seguir para obtener un cambio de actitud en los ciudadanos, en donde todos se respeten de manera mutua. Asimismo, cabe señalar que todos los ganadores recibieron diferentes regalos, entre ellos un diploma de participación y un paquete informativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bajo el grito "vivos se los llevaron, vivos los queremos", más de 500 madres, esposas e hijas de personas desaparecidas del estado de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México marcharon el pasado jueves en el Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia en el Distrito Federal. Cabe mencionar que en esta marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijos, demandando justicia, las mujeres a quienes el Estado no les ha contestado dónde están sus hijas, demandaron al gobierno mexicano la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, así como la conformación de una base de datos nacional y la creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas, también protocolos de investigación especializados. Asimismo, exigieron un programa federal de atención integral a las familias de personas desaparecidas y que el Estado acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. A pesar de los recientes asesinatos de mujeres registrados en el estado de Chiapas, el pasado miércoles, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Moisés Grajales, calificó estos hechos como aislados. Cabe señalar que, de acuerdo con el seguimiento de las y los activistas de este estado, tan solo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas se sabe de 4 asesinatos de mujeres en los últimos meses. Y a pesar de que a nivel internacional diferentes organizaciones han insistido en la necesidad de que existan y se creen programas de seguridad pública y protección ciudadana para las mujeres en Chiapas, aún no hay ningún programa relacionado con este tema. Por ello, el día de hoy, lunes, organizaciones civiles protestarán para que el feminicidio en la entidad sea reconocido y cabalmente sancionado. Fue precisamente el pasado jueves cuando la antropóloga e investigadora española Alessandra Galimberti, con el apoyo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, presentó el diagnóstico Cultura y Género, la mujer creadora en Oaxaca. Este trabajo tuvo como propósito reflexionar sobre la realidad de las oaxaqueñas en la cultura y el arte, proponer una serie de indicadores que puedan tenerse en cuenta para el diseño y la implementación de políticas públicas, asimismo para poder recomendar líneas de acción
que impulsen y fortalezcan su presencia en estas áreas. Cabe señalar que según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en Oaxaca, hay 3.795 personas las cuales realizan actividades artísticas. De ellas, el 91% son hombres y solo el 9% son mujeres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora condenó el pasado viernes la agresión contra el comunicador Gerardo Ponce de León, quien fue objeto de un ataque en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Sonora, por lo cual exhortó a las autoridades a que esclarezcan estos tan lamentables hechos. De esta manera, el presidente del organismo Derecho Humanista, Raúl Ramírez Ramírez, se pronunció porque las autoridades que sean competentes realicen exhaustivas investigaciones. En tanto, dijo, esta comisión estará al pendiente de las acciones realizadas en torno a este caso, ya que ha sido atraído por este organismo y se ha levantado la queja por correspondiente oficio. También secretario general de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos señaló que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, el cual debe ser garantizado para abonar al Estado de Derecho. Como parte del tercer diplomado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí imparte al personal militar, el pasado viernes y sábado se ofreció el módulo número 9, titulado Procuración de Justicia y Derechos Humanos de los Servidores Públicos. Cabe destacar que precisamente este módulo busca abundar en los mecanismos legales de protección a sus derechos con que cuentan los servidores públicos, en particular los miembros del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas, pues este es el sector o es la población que no siempre se considera sujeto de derecho y ello los vuelve susceptibles de ser víctimas de diversos abusos. Cabe recordar que el diplomado que ofrece el organismo defensor concluirá el próximo 7 de julio, una vez que se desarrollen las 16 jornadas de trabajo. La ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, exigió el pasado viernes a las autoridades a hacer cumplir y respetar los derechos humanos de los ciudadanos ante la participación efectiva y eficaz del operativo Morelos Seguro. Sin embargo, dio a conocer que será imposible desplegar a los visitadores del organismo defensor de derechos en los 10 municipios que establece el protocolo de seguridad, al activar retenes y puestos de inspección en zonas colindantes por parte de las fuerzas federales y estatales, al contar actualmente con solo 9 visitadores, por lo cual expuso la necesidad de trabajar de manera conjunta para combatir la delincuencia después de presentar un documento en el que se expone la grave situación que enfrentan padres de familia de diversas escuelas particulares de nivel básico, en donde se han registrado secuestros de niños y niñas al salir de clases, aunado al incremento de asaltos a mano armada, por lo que hizo un llamado urgente para solicitar mayor seguridad para inhibir estos delitos. El pasado viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que ejerció su facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la detención de cerca de 300 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizada por fuerzas policíacas de la entidad el 28 de abril. Asimismo, el organismo nacional informó que en esa misma fecha, el presidente de la comisión, Raúl Plasencia, envió una brigada conformada por 13 visitadores adjuntos a la ciudad de Morelia para poder certificar las lesiones que se les infligieron a las víctimas, además de brindarles acompañamiento victimológico y atención psicológica, donde 57 de ellos presentaron su queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y adjuntamente el organismo Derecho Humanista refirió que también solicitó la información a autoridades tanto federales como estatales con el único objetivo de esclarecer prontamente los hechos. Es necesario que estados como Guerrero asuman el compromiso de reducir la muerte materna debido a que lejos de disminuir los decesos de mujeres ligados al embarazo, parto y puerperio,
Estos aumentaron de 97 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos a 112 del año 2002 al año 2011. Por ello, en rueda de prensa, Lina Berrio, quien es integrante de la Organización Defensora de los Derechos Reproductivos Kinal Antesic, refirió la semana pasada que para poder abatir la muerte materna se necesitan más recursos que se utilicen de forma adecuada, pues a pesar de que Guerrero recibió 23 millones de pesos para salud materna, no se ha mejorado la atención para las mujeres, y en este panorama, la activista señaló que mientras el Estado no asuma el compromiso de aplicar programas federales como Arranque Parejo en la Vida y Embarazo Saludable, entre otros, la reducción de la muerte materna seguirá siendo un desafío, principalmente en los municipios con población indígena. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradecemos nuevamente su compañía y ya estamos listos para preparar la sección de noticias internacionales. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, elogió el pasado viernes la posición del presidente estadounidense Barack Obama a favor del matrimonio entre personal del mismo sexo. Damos la bienvenida al anuncio del presidente Obama con respecto al matrimonio entre homosexuales. Así lo destacó en rueda de prensa la portavoz del ACNUD, Ravina Shamdasani. Por su parte, la directora de Human Rights Watch en Ginebra, Julie de Rivero, dijo que Obama debe ser elogiado por las declaraciones hechas durante la campaña electoral en favor de los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y de transgénero. En otra información, le comento que la iniciativa de las mujeres Nobel lanzó el pasado jueves una campaña internacional para detener la violación sexual y demandar a las autoridades que implementen acciones concretas e inmediatas para erradicar el uso de la violación sexual en los conflictos armados. Fue mediante un comunicado que las premiadas al premio Nobel Jody Williams, Shirin Ebadi, Mayread Maguire y Leymah Gbowee, junto con otras organizaciones, alertaron del alarmante número de mujeres y niñas quienes son víctimas de violencia sexual como un fenómeno que va desde África hasta América Latina. Por ello, dicen, lanzaron esta campaña internacional para poder poner fin a esta violación de género en situaciones de conflicto, con el único objetivo de exigir la adopción de las medidas para poder prevenir la violación, asimismo proteger a civiles y sobrevivientes y demandar justicia y castigo para los responsables. Si usted desea saber más de esto, puede visitar la página www.stoprapingconflict.org. Mujeres líderes indígenas de México y Centroamérica participan en la 9ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, donde presentan y discuten las mejores prácticas que han realizado en la promoción de sus derechos en alianza con agencias de Naciones Unidas, asimismo con instituciones de gobierno y la misma academia. Cabe mencionar que este evento comenzó el pasado 7 de mayo y concluye el día 17. Además, contempla mesas redondas y ponencias sobre la violencia que viven en sus comunidades, el empoderamiento, la extrema pobreza y el reconocimiento de sus derechos, entre otros temas. El primer encuentro binacional Ecuador-Perú, camino a la construcción de un protocolo de atención integral a víctimas de trata, el cual se desarrolló en Ecuador, culminó el pasado martes con la conformación de flujogramas los cuales permitirán unir esfuerzos para atender a las víctimas de este flagelo. El encuentro binacional contó con la presencia de María del Carmen Santiago, quien pertenece al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables del Perú, quien mencionó que es necesario establecer un protocolo de atención el cual permita centrar la intervención en prevenir, sancionar y reprimir este delito en ambos países. Por ello, la funcionaria anunció que los gobiernos tanto del Perú como de Ecuador elaborarán próximamente un protocolo binacional fronterizo
para la atención integral de las víctimas y sobrevivientes de trata sexual y laboral. Una veintena de organizaciones de la sociedad civil acusaron al gobierno español ante la ONU por incumplir compromisos internacionales al recortar fondos en áreas sociales para afrontar la crisis económica, dejando a los inmigrantes entre las principales víctimas del plan de austeridad. Los severos problemas económicos y financieros que sufre España derivaron en una crisis de derechos humanos, así lo afirmaron los activistas en su informe presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el pasado lunes y martes analizó la situación de este país en asuntos como vivienda, salud, trabajo, educación e inmigración. Cabe destacar que entre los colectivos más afectados por los recortes fiscales están los inmigrantes, quienes no tienen reconocida su residencia en el país, a los cuales se les restringe el acceso gratuito a los centros de salud pública, al igual que las prestaciones económicas, entre otras eliminaciones de derechos. El informe anual sobre derechos humanos LGBT 2011, que vigila el cumplimiento de compromisos de derechos del Estado peruano en base a los principios de Yogyakarta, se presentarán el próximo 17 de mayo en el auditorio Secori Huasi del Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma a partir de las 7 de la tarde. Cabe mencionar que la presentación de este informe contará con comentarios de especialistas de distintas disciplinas profesionales y también se hará entrega de reconocimientos a activistas, aliados y aliadas e instituciones que destacaron en el año 2011 por su compromiso con la diversidad sexual y de género en el Perú. Además, asistirán representantes de Estado, de la Comunidad Europea y de Naciones Unidas. Por otro lado, en el marco de la visita de los representantes de Naciones Unidas y embajadores de los países de la Unión Europea, se reconocerá a organizaciones y personajes que durante el año 2011 han sido ejemplo de la lucha contra la homofobia y la transfobia. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión exhortó este fin de semana al Estado mexicano a investigar los recientes asesinatos de los periodistas en Veracruz y procesar penalmente a los responsables. Fue mediante un comunicado donde el relator especial, Frank LaRue, expresó su preocupación por el asesinato de los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Hughes y Esteban Rodríguez, ocurridos el pasado 3 de mayo, así como el de la reportera Regina Martínez, el cual fue perpetrado el 28 de abril, donde asimismo el relator recordó que en su informe de misión tras la visita oficial que realizó a México en agosto del año 2010, se pronunció sobre la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar protección a las y los periodistas en el ejercicio de su profesión. Estados Unidos de Norteamérica anunció el pasado jueves que liberará a México 15% de los fondos de la iniciativa Mérida hasta que compruebe que en el país se respetan los derechos humanos. Así lo mencionó la subsecretaria de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales, Kathleen Fitzpatrick, quien confirmó que la administración de Obama aún no ha tomado una decisión para poder liberar estos fondos. Adjuntamente agregó que el Departamento de Estado continúa elaborando un informe para determinar si ha existido mejoras en la situación de derechos humanos en el país mexicano. Así lo mencionó la funcionaria en una audiencia ante la Comisión Tom Lantos, creada dentro del esquema de la iniciativa Mérida en la Cámara de Representantes. El futuro retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituirá una liberación de la dictadura imperial. Así lo manifestó este viernes el embajador del país en la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton. Cabe recordar que recientemente el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que pidió al Consejo de Estado instancia interna de asesoramiento
con el que cuenta Chatterton entre sus miembros para que prepare argumentos para poder concretar su deseo de sacar al país de esa instancia de la OEA, a la que acusa de ser un mecanismo que Estados Unidos utiliza contra su país. Por su parte, Chatterton señaló que sí se van a liberar de esa dictadura del sistema interamericano, así como también se han liberado en muchas otras áreas de los segmentos dentro de la OEA que, según el funcionario, constituyen una amenaza contra la libertad de su país. Y bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.